Sí. Bueno, vamos a iniciar. El resto de las personas creo que están en la cocina o están con los niños, y los que vayan a llegar pues van a ir llegando en el Inter. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor sobre nuestras vidas. Estamos seguros, Señor, de que tú tienes propósitos maravillosos para tus hijos. Estamos conscientes de que tu gracia nos ha traído hasta este lugar y que en ello podemos meditar y confiar en esta hora en tu favor, en tu poder y en tu verdad sobre todas las cosas. Pedimos que nos ayudes en este tiempo, que podamos enriquecer lo que ya se ha dicho, que podamos compartir un poco más de lo que ya se ha hablado y también poder contestar estas preguntas que hemos recibido y ayudar a los santos a poder seguir siendo perfeccionados y siendo preparados para la obra del ministerio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, oramos, amén. Bueno, tenemos un buen número de preguntas. Espero que esto pueda ser suficiente para el tiempo que vamos a tener juntos y que eso pueda servir también para tener un panorama un poquito más claro de lo que ya se dijo. Entonces voy a empezar con dos preguntas directas, una para Philly y otra para Jaciel. Y después de eso vamos a comenzar a compartir el resto de las preguntas. Jaciel, mencionaste algo en tu devocional del día de ayer acerca de la himnología de nuestros días, y hiciste una mención a cómo es que mucho de el tipo de himnos que en nuestros días se cantan están más centrados en el hombre que en Dios. La pregunta es, ¿cómo crees que podemos mejorar ello? Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a la cruz en todos los aspectos. Se nos ha enseñado mucho, se nos ha advertido mucho acerca del peligro del pragmatismo. Y específicamente en el área de la himnología de las iglesias, esto es algo que se puede ver con mucha claridad. Hay cantos que se ponen de moda y de repente en todas las iglesias se están cantando porque son las canciones que están de moda, y hay un congreso, hay algún evento y cantan esas canciones sin ponerse realmente a analizar, a pensar el contenido, ¿no? Hace un ejemplo. Hace algunos años se puso muy de moda un himno que decía, un canto que decía algo así: yo soy tu niña, la niña de tus ojos, me amaste a mí, yo soy importante, ¿no? Realmente Cristo es el centro, no nosotros. Qué diferente es un tipo de cantos como ese a cantos, himnos de hace muchos siglos, donde realmente era tomar teología y ponerle música. Las verdades de la Biblia nunca van a pasar de moda. Si cantamos cantos que están centrados en nosotros y que tengan que ver mucho con nuestros sentimientos, con nuestros anhelos, bueno, esas verdades pasan de moda, porque a lo mejor ayer canté que tenía mucho gozo, pero hoy no tengo tanto gozo, y no voy a buscar ese canto porque hoy no tengo gozo. A lo mejor ayer canté que Señor, soy tuyo y quiero darlo todo por ti, pero hoy estoy en una depresión tremenda y no quiero saber nada de eso. Entonces ese himno no es para mí en este momento. No, si cantamos Biblia no le erramos, sí, porque las verdades de la Biblia no pasan de moda. Las verdades de la Biblia son inalterables. Las verdades bíblicas no están sujetas a mis gustos, ni a mis sentimientos, ni a mis emociones, ni a nada de eso.
Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Necesitamos entender que Cristo es Señor de todo, incluso de nuestro cantar. O sea, el venir, cantar, adorar a Dios es algo que lo hacemos para Él. Pero aunque yo lo estoy ofreciendo, aunque yo lo estoy dando, Él es Señor, Él debe de seguir teniendo gobierno, autoridad en mi vida en ese aspecto también. De tal modo que no podemos robarle la gloria a Cristo en ningún momento. Lo que mencionaba ayer de este pastor C.J. Mahoney, él decía, no debemos dar la impresión nunca de que no necesitamos a Cristo como un mediador, de que no necesitamos la cruz. Hay cantos que pareciera que nos ponen en primer lugar a nosotros, y este hombre dice, la cruz es lo más importante y debería ser lo más importante también en nuestros cantos. Así que mejoramos al entender que no, aunque el arte en general tiene mucho que ver con el hombre expresando, digamos, emociones, sentimientos, incluso la música es sumamente trascendente. La música tiene una capacidad increíble de moverte las emociones. Sin embargo, nosotros no nos enfocamos en la música por sí misma. Nos enfocamos en utilizar el recurso de la música, los dones que Dios le dio a la gente que compone, que hace música, para adorar, para exaltar los atributos de Dios. ¿Sí? Con la música, con los dones que nos dio a cada quien, exaltamos los atributos de Dios, levantamos la honra, la gloria de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz, eso nos deja por fuera a nosotros, porque como también lo compartió ayer Gerson, al ir a la cruz nos damos cuenta que lo único que nosotros aportamos es nuestro pecado. Así que si vamos a mencionar algo de nosotros en nuestros cantos, es reconocer lo pecadores que somos y la gracia salvadora que Cristo nos ofrece. Y yo creo que ahí es importante, cuando ves la historia de la iglesia te das cuenta de algo. Lutero no solamente fue un teólogo y un predicador, fue un himnólogo. Escribió himnarios completos para la iglesia luterana. Mientras Juan Wesley y Carlos Wesley estaban haciendo o llevando adelante el movimiento que después se conoció como el metodismo, porque ellos eran muy metódicos en su manera de ministrar. Bueno, no solamente ese movimiento nos entrega a un gran predicador, Juan Wesley, ese movimiento nos lega también a un gran himnólogo, Carlos Wesley. Y vemos entonces cómo es que la teología estuvo muy cerca de la himnología. Ojalá y tuviéramos muchos más teólogos haciendo himnos el día de hoy, pero la verdad es que damos gracias a Dios que hay una buena cantidad de hombres, de mujeres que están escribiendo el día de hoy con buena teología y que nos están regalando himnos maravillosos como el que mencionaba ayer, Tu gracia es mayor, himnos que básicamente es la palabra siendo cantada. Ahora, no caigamos en el error de que solamente los himnos viejitos son más bonitos, porque un correcto análisis de un himno te va a llevar a entender que también dentro de la himnología de hace 80, 90 y 100 años, ya el humanismo comenzaba a inmiscuirse en la iglesia. Entonces, no por ser un himno viejo, eso significa que es un buen himno. Entonces, nuestra himnología debemos asegurarnos que es teocéntrica, es decir, donde Dios es el centro, cristocéntrica, donde Cristo es el centro, bibliocéntrica, es decir, que parte de las escrituras. Y si no tuviéramos himnos, entonces tenemos un himnario maravilloso en las escrituras llamado Salmos, que podemos hacer nuestro, que podemos cantarlo, que podemos entonarlo, que podemos orarlo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de cuidar ese detalle, debemos de cuidar ese punto. Entonces una buena práctica que solemos hacer, lo hice con Tony por muchos años,
lo he iniciado a hacer con Jaciel, y es el hecho de, bueno, cuando escucho un buen himno, les digo, este es un buen himno, quiero que lo cantemos. O ellos saben la porción de las escrituras que yo voy a predicar con antelación. Entonces su chamba, así como mi chamba, es buscar todos los pasajes. Bueno, ellos tienen una lista donde comienzan a buscar toda la himnología que pudiéramos cantar ese domingo, que tiene, no necesariamente que tiene que ver directamente con el pasaje, porque posiblemente no tenemos ningún himno que hable tal y lo que el pasaje dice, pero por lo menos entramos en ese mismo sentir de lo que se puede hacer. Bueno, Philly, estaba predicando ayer acerca de esta paradoja del ministerio, de este entendimiento que el siervo de Dios debe de tener, de que no hacemos el ministerio básicamente por resultados o por ver que las cosas están sucediendo o están pasando. Entonces la pregunta es, ¿qué efectos debería tener la cruz? ¿Qué efectos debería tener la cruz en nuestro servicio cristiano? Sí es importante que nosotros podamos analizar esto y poder ver cómo nosotros en el ministerio enfrentamos diferentes situaciones. Por ejemplo, como bien decías ayer, puedes estar soltando todo en tu mensaje, pero muchas de las veces empiezas a ver que la gente se está yendo o no te pone atención, pero poder entender que nosotros tenemos un llamado de Dios y que estás predicando, estás enseñando la palabra de Dios, no lo estás haciendo para los hombres, sino lo estás haciendo para Dios primeramente. Y tenemos que tener bien en claro con respecto a la cruz, valorar eso y poder poner esa atención debida como predicadores. Y podemos enfrentar todo, pero el Señor está en el centro, Él es la prioridad. Ahora yo creo que ahí necesitamos entender, cuando pensamos o hablamos del ministerio, no nada más esto pasa con un pastor o con un predicador, ¿no? Tenemos que entender que básicamente todo el ministerio en sí es este llamado a hacer las cosas para Dios, este llamado a glorificar a Dios en todo lo que somos y hacemos, y a la par, como una extensión, poder bendecir a más personas, a la par como una extensión de lo que yo hago para el Señor, poder ya sea compartir el evangelio, ya sea edificar a un santo, ya sea ayudar a alguien que está pasando por alguna necesidad. Y todo eso nos debe llevar al espíritu de Lucas 9:23. Toma tu cruz cada día, bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Yo creo que esa es una expresión continua en nuestro servicio al Señor. No lo hacemos por otra razón, o no deberíamos hacerlo por otra razón, ¿no? El profeta Malaquías es claro cuando él dijo: mas a vosotros, los que temen al Señor, saldrá el sol de justicia y va a brillar. Entonces, cuando pensamos en el ministerio, deberíamos de estar muy conscientes de esto. Quien tiene que brillar es Cristo, no nosotros. A quien tenemos que anunciar es a Cristo. A quien el que tiene que ser reconocido es Cristo, no nosotros. Entonces, si yo no comienzo a entender esta parte, y sirvo al Señor sirviendo a otra persona, y cuando hago eso, esa persona no me dice gracias, y yo de entrada ya me decepcioné, eres candidato para nunca servir al Señor. O sea, porque estás esperando que la gente te diga un gracias. Ahora, la realidad es, y lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de Cristo mismo. O sea, ellos
sirvieron a la causa, sirvieron a un propósito mayor, y no necesariamente ellos recibieron el apoyo. Se siente muy bien, no vamos a decir que no, se siente muy bien cuando ves el apoyo de la gente a la que estás sirviendo por extensión del Señor. Se siente muy bien que la gente te diga, estamos orando por ti, pastor. Se siente muy bien que la gente te diga, estaba pensando el otro día en ti, ¿por qué no vienes a mi casa y nos tomamos un café con Donna? No está Paola aquí. Bueno, se siente muy bien esto, pero créanme que eso no es lo más importante. Lo más importante es que si vas a servir al Señor, sepas que el trabajo lo estás haciendo para el Señor, no por la gente. Ahora, aquí hay un equilibrio y nada más lo quisiera ver, ¿no? El equilibrio es que por un lado, algunos dicen, no digas eso porque no vas a promover agradecimiento en la gente. Bueno, aquí está el punto. El equilibrio es quien sirve al Señor debería servir sin la idea de que va a recibir la alabanza, la gratitud o la exaltación de parte de la gente. Quien es bendecida o quien es bendecido por el servicio del pastor, de un diácono, de un anciano o de un hermano de la congregación, debería saber que su responsabilidad es glorificar a Dios, es agradecer a Dios por la vida de ese hermano que está haciendo algo. Y entonces el equilibrio es que por un lado quien sirve no debería estar buscando la alabanza de los demás, pero del otro lado quien recibe, quien es bendecido, quien es ayudado, quien es alentado, quien recibe una palabra de oración o de exhortación, debería ser agradecido. Y esto debería de estar en equilibrio. Bueno, creo que la mayoría que están aquí y los que no, luego ahí vemos cómo. Pero hace unas semanas nos regalaron un librito muy chiquito, está de lectura muy rápida. Se llama El libro que tu pastor quiere que leas, pero no sabe decirte cómo. Bueno, ahí está más o menos la idea. Y el autor maneja 8 cosas donde la iglesia o las ovejas en su responsabilidad para con sus pastores suelen faltar o fallar, y es bien chistoso. El efecto de este libro es inmediatamente sabes cuando alguien lo leyó, porque creo que es en el capítulo 1 o el 2 donde habla de las palabras de ánimo o de aliento que la oveja puede dar al pastor, ¿no? El 2, gracias Kevin. Entonces es inmediato cuando alguien lo leyó, porque entonces el domingo siguiente había gente diciendo palabras de ánimo. Bueno, qué bueno. O sea, a veces el problema con esto es que a veces se le exige demasiado al pastor de parte de la congregación, pero no hay este balance de que la congregación entonces aporte estas otras partes, ¿no? Bueno, número 3. Bueno, y pensando en eso, hay una poesía que alguien escribió, Acontecimiento se llama, y relata en esta poesía la llegada de 2 hombres a un aeropuerto. Uno era un famoso cazador que había ido al África y había pasado una temporada cazando animales. Espero que no haya ningún animalista por aquí, pero había ido a cazar animales al África y había traído sus pieles y demás, ¿no? En ese mismo avión venía un hombre que había estado en las misiones en África y había pasado una buena temporada misionando y plantando iglesias en África. Los dos venían en el mismo vuelo, los dos bajaron por las mismas escaleras, los dos bajaron por las mismas escaleras, y cuando llegaron al aeropuerto había toda una banda musical. Entonces el primero que sale después de haber recogido las maletas es el misionero, y cuando él ve el bombo y el platillo y todo dice ¡wow! Pero inmediatamente se da cuenta que el recibimiento no es para él, sino para el cazador. Entonces el pastor pierde todo su efecto de emoción porque le habían venido a recibir. La conclusión de la poesía es que se le dice a este hombre: tu recompensa no está aquí. Tu recompensa no está aquí. No te limites a ver tu recompensa aquí. Entonces yo creo que esa mentalidad para servir al Señor
en lo que hagas, hermano, en lo que hagas, nos sirve un montón. Nos sirve un montón. Esta mañana yo me levanté a las 7, subí a trabajar un poco aquí, hice de la mesa donde está Heriberto mi escritorio, subí a trabajar un poco aquí, y cuando pasé por la cocina dije yo, si hay desayuno de una vez desayuno, porque ayer desayuné a las 6:40, ni en mi casa desayuno a las 6:40, pero ayer ya había desayuno a esa hora. Entonces vine a trabajar aquí, y como a la 1:30 sube Elías, fue mi mesero de esta mañana, me trae un plato de comida, me dice, ¿todo está bien o quieres algo más? Bueno, dije yo, pues si me puedes traer un vaso de avena, está bien. Me trajo un vaso de avena con un plátano, y después me dijo, ¿quieres algo más? Bueno, gloria a Dios. No, le dije, gracias, lo has hecho muy bien. ¿Lo ven? O sea, nos servimos y nos ministramos de formas que podemos glorificar al Señor. Y yo he visto a gente trapear, yo he visto a gente barrer, yo he visto a gente sacar basuras, yo he visto a gente hacer un montón de cosas, y eso es impresionante cuando puedes ver que el cuerpo trabaja no porque una persona está empujando o arreando, sino porque otros muchos están viendo posibilidades de servir y formas en las que podemos hacer del ministerio algo mejor. Ahora, ¿cómo conectamos la cruz con el compromiso hacia una iglesia local? Bueno, ya lo empezamos a contestar, ya lo empezamos a decir. ¿Cómo yo entiendo? Y lo que hablaba ayer en uno de los puntos era que el Señor nos integra en una comunidad de la cruz o del Calvario. ¿Cómo ese compromiso con la cruz me lleva a tener un compromiso con la iglesia local? ¿Quién la quiere tomar? Ánimo. Pablo dice, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El compromiso debemos entender que no es para que nos pongan estrellita, no es para que nos vea el pastor, no es para que la gente me vea y diga, mira, qué bueno es tal persona. Se supone que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Entonces a Dios le plació crear, digamos, este modelo de tener la iglesia local, plantarnos a cada quien en una iglesia local, y nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra unión a la vida de la iglesia debe de tener su base en la cruz, o sea, en que realmente sabemos que eso, incluso la iglesia, la comunión con la iglesia, es gracias a lo que Cristo ganó en la cruz. Sí, entonces platicaba yo con Rafael un día, una noche antes de venirnos al campamento, y le digo, ¿te das cuenta que qué padre que estamos tan emocionados de ir al campamento y sabemos que no vamos a descansar? O sea, no vamos de vacaciones, no vamos a pasarla bien, vamos a chambear, tenemos mucho trabajo y mucho que hacer, terminamos agotadísimos, terminamos devastados. Y le hacía la broma, ¿no? Cuando venimos de camino, venimos cantando, yo tengo gozo en mi alma, y de regreso vamos, si cruzas este valle tenebroso. O sea, pero estamos tan emocionados y tan contentos de venir porque amamos a nuestra iglesia local. ¿Cuál es la razón de eso? Porque Cristo compró a esa iglesia. La iglesia es de Cristo, no es de nosotros. O sea, formamos parte de ese cuerpo, formamos parte de esa iglesia. Y si somos un cuerpo, no podemos ser, digamos, cuando un órgano del cuerpo no funciona, lo que médicamente se hace es, bueno, se extirpa, se saca, no sé qué pasa. No es una advertencia, no le estoy queriendo sembrar miedo. A lo que voy es un órgano, un miembro de cuerpo que no, imagínense que el hígado no esté comprometido en hacer su función.
todos los problemas que tuviéramos, ¿no? De igual manera, cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo. O sea, lo que nos une, lo que tenemos en común cada uno de nosotros, aun siendo tan diferentes, es que amamos a Cristo, es que Cristo nos compró con su sangre, es que Cristo nos hizo, a cada uno de nosotros nos pasó de tinieblas a luz y nos está haciendo para Él un reino para su gloria. Entonces, si Cristo compró la iglesia, Cristo ama la iglesia, o sea, una de las más grandes muestras de que amamos a Dios es amar lo que Dios ama. Si Dios ama a su iglesia, nosotros debemos amar a la iglesia, y el amor se refleja en el compromiso. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y no cumplir con ella en absolutamente en nada. Cuando yo fallo en mis obligaciones con mi esposa, normalmente en un matrimonio hay conflictos, ¿sí? Y lo primero que a veces como humanos ponemos en duda es el amor. Bueno, pasa lo mismo. O sea, si realmente estamos fallando en nuestro compromiso, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, realmente cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros afectos, dónde está nuestro amor verdaderamente. Necesitamos amar la iglesia que Dios ama. Algo que es importante es que podamos entender, somos una familia, somos hermanos y estamos para servirnos los unos a los otros. Independientemente como seamos, a veces somos diferentes caracteres, pero nos amamos unos a otros. Eso es algo muy importante como iglesia, que podamos aceptarnos, podamos amarnos y darnos el lugar unos a otros. No podemos decir que mi hermano Rafael es mi hermano si yo no lo amo en Cristo. Es importante que el amor de Dios fluya en medio de nosotros como iglesia y poder estar unidos en medio de cualquier situación que enfrentamos. El grupo que tenemos en la iglesia para presentar cada una de las necesidades es una muestra de amor, como estamos orando. Y a veces somos bien así, porque a mí me gusta orar muchas veces en el momento, porque a veces se me olvida, en medio de la necesidad que Esteban pudiera tener, y esto, y a veces me pongo a orar en el momento y vámonos. A veces aviento la oración, porque a veces decimos sí, orando por ellos, y a veces nomás ponemos el palomazo, pero no lo hacemos. Entonces es bien importante que podamos actuar, porque una iglesia que está unida, hermanos, una iglesia que está dispuesta, una iglesia que ama, una iglesia que le duele lo que el hermano o la hermana está viviendo, esa es la iglesia que el Señor quiere y por la que Él viene. Yo estoy en varios grupos nacionales en de Festiniños. Y ahí hay oración todos los días, ¿no? Y de repente hay algunos hermanos que se avientan su oración allí, o sea, la escriben, otros que la graban. Y si yo estuviera atento de ese grupo, créanme que todo el día estuviera perdido allí en ese punto. Entonces la idea es, lo que Philly dice es cierto, o sea, hay formas y hay maneras en las que podemos llegar allí. cuando en realidad el creyente tiene que
bueno, y nosotros ya tuvimos un tiempo en Vida Nueva a alguien que entró en esa dinámica y todos los domingos llevaba 2 docenas de rosas y cuando no iba a estar dejaba el dinero para que se comprara. Yo me asusté la vez que esta persona o este matrimonio iban a salir por un mes de vacaciones a donde sus hijas vivían, y entonces él me dijo, no se preocupen por las rosas, nada más quiero estar seguro que los de la alabanza van a ensayar de 4 a 6, voy a hacer que la florería mande los arreglos florales el sábado entre 4 y 6 de la tarde. Y entonces me dice, solo te quiero pedir un favor, no tenían la idea mucho de manejarse con tarjetas, pero me dice, te voy a dejar el dinero y si tú puedes ir a pagar las rosas para los próximos 4 domingos, ellos no te van a molestar y se van a encargar de traer las flores. Y yo me asusté cuando me dio el dinero que me dio, porque era lo que la florería estaba cobrando por las rosas. Bueno, nadie se los pidió, lo hicieron fielmente por algunos años. Y tampoco pedían que estuviéramos diciendo a la iglesia que ellos estaban haciendo esto cada semana. Bueno, hay muchas maneras, es lo que queremos decir simple y sencillamente. Ahora, ya pensamos en la iglesia, pensemos en el matrimonio y en la familia. ¿Cómo la cruz debe afectar nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar? Claramente, y podemos hablar de ambas cosas a la vez. Y vean cómo es que simple y sencillamente si nosotros nos aplicamos Lucas 9:23 a la iglesia, Lucas 9:23 a la familia, négate a ti mismo, toma tu cruz cada día, sigue lo que Jesús te dice. Si a eso le sumamos Efesios 5 y tenemos un modelo claro de lo que debería de estar sucediendo en la vida familiar, en la vida matrimonial, bueno, podemos reconocer que hay cosas muy buenas que nosotros podemos ver y que nosotros podemos considerar en ello. Pero definitivamente la cruz debería estar afectando nuestra vida matrimonial y nuestra relación con nuestros hijos y no solamente con el cónyuge. Yo creo que hay varias maneras en las que esto pudiera ser efectivo en nuestras vidas, pero creo que la principal es que como esposos nos toca modelar el evangelio primeramente a nuestras esposas, modelar el evangelio a nuestros hijos y permitir que el evangelio sea algo que afecte la totalidad de nuestros hogares. El día jueves que veníamos hacia acá en la mañana, nosotros salimos de la carretera, oramos, tuvimos una palabra de oración mientras veníamos para acá. Yo dejé de orar y entonces yo comencé a platicar con mis hijas y con mis esposas y con mi esposa, perdón. Santo Dios. Ya me pasó lo chusco, ¿no? Hace unos meses una chica boliviana entrevistó a Paola para un canal de YouTube que ella tiene y estaba entrevistando a otras mujeres y les decía pastoras y le dice Paola, nomás no me presentes como pastora, soy la esposa del pastor. Y entonces cuando esta chica estaba un poquito nerviosa por el término, pienso yo que donde ella anda, pues sí les llaman pastoras a las mujeres, y entonces dice, la hermana es esposa de muchos pastores. Así que ya me pasó lo mismo, ¿no? Pero venía platicando con ellas y básicamente venía haciendo un trabajo de preparar sus corazones, enfocar sus corazones hacia lo que venía en estos próximos días y tratando de ver cómo la cruz debería dominar y conquistar nuestros corazones. Cuando yo era un niño y estábamos creciendo en campamentos cada año y en algunos años 2 veces, en algún momento en esa congregación tuvimos campamentos en Semana Santa y en Año Nuevo. Pasábamos el Año Nuevo juntos en un campamento. Y yo recuerdo siempre este dicho de mi mamá: a cada quien le va en el campamento como quiere que le vaya. Y lo he saboreado y lo he
masticado y esto es una gran verdad. O sea, si tú dices, no, no voy a ir porque va a ser mucho calor, bueno, te vas a quedar allá donde te quedaste y va a ser mucho calor. Si ya vienes tronado desde que vienes, no es que el año pasado lavé muchos platos. Te va a agarrar Irlanda y te va a meter en todas las listas y tú vas a estar así diciendo, ¡ay! Esta enviada de Satanás. Bueno, es que ya venías así, ya venías así. Entonces el punto es, yo creo que hacemos bien en modelar el evangelio en nuestra familia, modelar el evangelio a nuestros hijos, sentarnos, hablar con ellos. Hacemos bien en ver las necesidades que van brotando en nuestras familias y en nuestro peregrinar o en nuestro caminar con el Señor. Hacemos bien en ir trabajándolas, tratándolas con ellos. Hacemos bien en decir, hijos, no estoy tan conforme con esto que está pasando, pero la Biblia me dice, niégate a ti mismo. ¿Lo ven? Ahora, esto es básicamente, llevamos la teología o llevamos nuestra teología bíblica, es decir, lo que yo sé de la Biblia, lo llevo a aterrizar al diario vivir en mi casa. Y ese es quehacer teológico también. No le damos ese valor a veces, pero eso es hacer quehacer teológico. Es decir, decirle a los nuestros, vamos a aplicar las escrituras. Entonces, hay mandatos de Dios que nosotros deberíamos de estar obedeciendo, ¿no? Y que nos van sirviendo para modelar y para tener este efecto en nuestros propios hogares. Por ejemplo, Tito 2. Tito 2 nos da muchas palabras acerca de cómo discipular a varios grupos en la iglesia. Ahí hay un modelo de cómo no quiero decir las hermanas viejas, no. La expresión sería las hermanas más maduras o mayores, gracias. Van aconsejando a las muchachas o a las mujeres que vienen detrás de ellas y las van animando a cómo suceden las cosas. Entonces, yo creo que eso es muy necesario cuando te vas dando cuenta que la Biblia te da mandatos de instrucción. Bueno, si tú eres una madre, por ejemplo, que tienes hijas, pues eso lo estás aplicando directamente en tu hogar. Día a día le estás modelando, le estás diciendo cómo deberías hacer esto. Ayer me tocó ver un cuadro y estas son las cosas que a mí me encantan de estos momentos, ¿no? Pero me tocó ver este cuadro donde estaba Génesis y Raquel, y Paola les estaba diciendo, gracias por prestarnos a Pastor y a Jaciel para que compartieran en estos días. Gracias por darles el tiempo para prepararse. Gracias por... Y yo pasé por ahí, yo me reí y yo le dije a ella, muéstrale tus heridas. Saborea este tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces no vemos ese trabajo que en el hogar la esposa de alguien que sirve a veces va a tener que sacrificar. Entonces ella estaba así como que en la arena de box que ella puede dominar y estaba entrenando y estaba haciendo ese trabajo de Tito 2. Entonces nosotros necesitamos realmente, ya sea en el área matrimonial o ya sea en el área familiar, modelar el evangelio. De tal manera, nuevamente lo decimos, de tal manera que el que brille sea Cristo, de tal manera que el que sea glorificado y exaltado sea Cristo. Entonces creo que esa parte es sumamente necesaria. No sé si quieren agregar, Phil. Algo muy importante es que podamos nosotros ver cómo las necesidades de nuestros hijos, lo que ellos viven en su adolescencia, lo voy a hablar de mi hijo, se nos han presentado situaciones con él muy fuertes, pero algo en lo cual yo me acerqué a él como hombre, como padre, y pudimos platicar y lo llevé a un punto en el cual pudiéramos ver cómo es algo que tenemos que cederle a Dios con respecto al pecado y Él lo pueda ver
de esa manera en medio de las obras de la carne. Y le dije, ¿sabes algo, hijo? Vamos haciendo una cosa. La carne se somete en oración y ayuno. Vamos a orar y vamos a ayunar. Y yo quiero ayunar contigo. Y nos metimos en oración y ayuno. Estuvimos 3 días. ¿Qué fue lo que nos pusimos para ayudarlo a él en esas áreas? Y de igual manera poder lograr una conquista sobre esas áreas en las cuales muchas veces nuestros hijos batallan. Yo creo que es muy importante que podamos, aparte de nuestra lectura diaria, el poder dedicar esos tiempos de calidad con ellos y poder ir qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos, que podamos amistar con ellos y que puedan abrir su corazón, porque a veces le tienen más confianza a otra gente que a nosotros mismos. Pero cuando nosotros llevamos a nuestros hijos y podemos tratar, podemos platicar con ellos, creo que vamos a lograr mucho, porque es una herencia preciosa que Dios nos ha dado. Y esa es nuestra responsabilidad. Que no nos vean como a nosotros muchas veces, hey, no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, sino, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Y poder lograr la victoria en medio de esas situaciones. Porque hay cosas que nuestros hijos tienen ocultas que nosotros no sabemos. Y a veces les da vergüenza platicarlas. Y también creo que debemos de insistir una y otra vez, sigan orando, sigan teniendo su tiempo devocional, sigan cantando con ellos. A veces los días se nos pueden ir y no hacerlo, a veces hay que tener estrategias de, no sé, usar el tiempo en el carro para cantar juntos o para orar juntos, o parar lo que estamos haciendo en casa y decir, ¿saben qué? Ahorita hay esa necesidad, vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar. Hay cosas que podemos hacer. Sé que posiblemente no podemos estar contestando todo con detalle, pero básicamente lo que queremos es dar pequeñas pinceladas que puedan ayudarte. Hay otra pregunta que tiene que ver también con la paternidad y que básicamente nos podría ser la continuación de esta pregunta. ¿Cómo pueden los padres de adolescentes contrarrestar la filosofía y la influencia de la ciencia moderna, que es atea, cuando ésta posee argumentos tan convincentes? Bueno, tú no tienes padres adolescentes, tú sí, yo apenas voy entrando, es tuya. Es algo Tu micro. ¿Sí? Tu micro. Sí, es algo que tenemos que hacer un alto. La tecnología ahorita está a todo lo que da. Y podemos ver nosotros, y lo digo como padre de un adolescente, mi hijo quiere una computadora, quiere una laptop, quiere un celular. Y no es malo, padres, que se los demos a nuestros hijos en su mayoría de edad o cuando ellos son maduros para obtenerlo. Y mi hijo no le damos un teléfono ni una tablet, aunque sea Samsung. No, porque mi hijo se la prohibió el neurólogo. Le causa problema en su cerebro, se le inflama, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que ser sabios. Amamos a nuestro hijo y queremos lo mejor para él. Ahora, siempre vamos a tener esa lucha, siempre, ¿y por qué aquellos sí hacen esto? Un día se nos presentó una situación con respecto a los aparatos que hay ahora. Dice, ¿y por qué ellos sí tienen celular y tienen tablet y yo no puedo? Los hijos son muy sabios para chantajearte a veces delante de la gente.
tuve que confrontarlo delante de los hermanos allí y decirle, ese es un problema en el cual tú no puedes tenerla ahora, porque aparte de eso es una situación muy fuerte la que tú estás viviendo y eso te hace daño. Entonces son cosas que dices tú, que como padre, ¿la tecnología es mala? No es mala, pero tienes que darle un buen uso. Y tienes un niño de 6 años y trae un celular y no sabes ni dónde se mete muchas veces, o un error de dedo. Entonces son situaciones en las que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora ves lo del mundo, todo lo del mundo. Mi hijo yo no lo puedo dejar en cualquier parte, tiene 17 años. ¿Por qué no lo puedo dejar en cualquier parte? Porque si yo lo dejo allá en la esquina del Ángel Flores y se le acerca a alguien y le dice, oye muchacho, vente para acá, vamos a dar la vuelta, y le empieza a hablar y le dice, nos tomamos una cerveza, mira esto, él se va. Dices tú, ¿a poco así? Él se va. Y de repente él empieza a hablar igual que las demás personas. Caso especial. Quizás los de ustedes no. ¿Sí? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y a veces como que le jalamos mucho el mecate. Pero sabes algo bien importante. Los hijos se les estira y se les afloja. Nosotros como padres tenemos hijos, ¿sí? Y Dios no tiene nietos. Ellos decidirán seguir a Cristo o no seguirlo. Pero sí nosotros como padres somos el modelo para ellos. Ahora, yo creo que aquí el punto es, iba más la pregunta hacia la influencia que la ciencia moderna, que es atea, que es, en otras palabras, que es anti Dios, y que posee argumentos que aparentemente son muy sólidos y muy convincentes, pudieran tratar con el corazón de un hijo. Yo creo que la regla, aunque no estoy ahí, pero la regla es la misma, tenemos que gritar más fuerte. O sea, si la ciencia moderna grita en, ¿cómo se mide el audio? ¿En decibeles? Si la ciencia moderna está gritando, por dar un dato, en 10 decibeles, mínimo tú tendrías que gritar en 11. Si no es que en 20, no sé en cuánto es el mayor grado de eso, ¿no? Pero bueno, ese sería el asunto, tienes que gritar más fuerte. Ahora, tenemos un problema, porque básicamente, antes decíamos, la escuela es un problema, porque ahí están gritando. Bueno, tú ves que el entretenimiento grita todos los días, la música grita todos los días, las famosas series están gritando todos los días ateísmo, están gritando ciencia sin Dios. Pero cuando tú ves el legado de los científicos, bueno, te das cuenta que muchos científicos en el pasado, o los grandes, o en la grande era de los científicos, honraban a Dios. De tal forma que muchos de ellos decían, la ciencia no me apartó, la ciencia me acercó más a Dios. Entonces el punto es si la ciencia grita, si la ciencia sin Dios grita, nosotros tenemos que gritar un poco más alto. Y cuando Pablo habla de sabiduría en el capítulo 1 a los Corintios, como lo dije ayer, Pablo no estaba pensando en una congregación ignorante en el punto de vista de no adquirir conocimiento. O sea, eso no tiene que ver con que nuestros hijos no estudien carreras, o no vayan por un posgrado, o no vayan y tengan un buen trabajo. No habla de eso. Está contrastando la sabiduría de este siglo, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con el humanismo, que tiene que ver con una corriente contraria a Dios, pero no está pensando en eso. Entonces, no estés preocupado en este sentido de que la Biblia pueda decirte ante estos argumentos que nuestros hijos no pueden estar en esos círculos. No, todo lo contrario, nuestros hijos deben de estar y deben brillar para la gloria de Dios en lugares de oscuridad, pero para que eso suceda tenemos que dar una buena cosmovisión, tenemos que dar una cosmovisión que sea sólida
y que pueda soportar, que ellos puedan ser firmes ante los ataques del maligno. Voy a ir por 3 o 4 más que estaban aquí y voy a dejar unas en el tintero. ¿Cuál sería la relación entre el orgullo y el conocimiento? Y hablábamos de esto la primera noche cuando contrastábamos la sabiduría de Dios y lo que aparentemente es sabiduría para este mundo. Entonces, a veces tenemos la idea de que algunos de nosotros podemos ir creciendo en conocimiento, y el conocimiento tiene el poder o el potencial de causar que nosotros nos jactemos. Entonces, no sé si pudieran, Jaciel. El resultado de la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría que es de Dios va acompañada de temor de Dios. El apóstol Pablo dice a los filipenses, dijo, si alguien tiene credenciales, soy yo. Y empieza a decir, yo soy judío de judíos, soy de tal tribu, me estudié a los pies de fulanito, soy esto, soy lo otro, Sin embargo, todo eso, y me encanta en la versión, hay algunos versículos que me gusta mucho. Por un tiempo estuve leyendo mucho la versión Palabra de Dios para Todos, y en esta versión dice, sin embargo, todo esto, dice, considero que nada se compara con el inigualable bien de conocer a Cristo. Entonces, el orgullo es la clara muestra de que el conocimiento que estoy adquiriendo no me está llevando a Dios. El orgullo es una muestra de que el conocimiento que estoy adquiriendo no está acompañado de temor de Dios, y que el conocimiento que estoy adquiriendo no lo estoy usando o aplicando en bendecir por ejemplo, a la iglesia, o en bendecir a otros, sino que lo estoy utilizando para sentir o creer, creerme que tengo mucha capacidad, que tengo mucha elocuencia, que soy algo que no soy, o que Dios no me ha mandado a hacer. O sea, Dios no nos manda a abundar en conocimiento para quedarnos con Él. O sea, Dios nos manda que lo conozcamos y que estudiemos, que leamos, que estudiemos la Escritura, que escudriñemos. Por supuesto necesitamos aumentar nuestro conocimiento, pero ese conocimiento debe de estar acompañado del temor del Señor. Debe de tener la clara certeza de que quiero conocer a Dios, quiero conocer el carácter de Dios, quiero saber cómo es Dios. La ley, un claro ejemplo son los fariseos. La ley describe el carácter de Dios. O sea, la ley realmente Dios la dio, una para mostrar el pecado del hombre, pero en la ley podemos ver la santidad de Dios, cómo es que Dios quiso identificar a un pueblo santo para Él. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ellos se creían muy grandes, muy buenos, muy sabios, muy todo, porque poseían la ley o porque la tenían. No, su fin, su propósito no era el temor del Señor. Entonces, la diferencia entre la sabiduría y el orgullo, pues básicamente es que el propósito no sea glorificar a Dios, o que el propósito no sea crecer junto con el conocimiento, crecer también en el temor del Señor. Con respecto a la pregunta que hacían ahorita, no recuerdo de quién es la frase, pero que decía, poca ciencia te aleja de Dios, o sea, te vuelve loco. Mucha ciencia te regresa a Dios. Entonces, si yo adquiero conocimiento sin el propósito de conocer más el carácter de Dios, el conocimiento me tiene que mostrar más a Dios, y definitivamente nos debemos de caer en asombro, de tener asombro por lo que Dios es. Nos debería de humillar más. Realmente, mientras más conocimiento de Dios tengamos, nos debería de humillar más, porque nos muestra más quién es Dios y quiénes somos nosotros.
¿verdad? Sin embargo, si no hay temor de Dios, ese conocimiento envanece. Yo creo que cuando pensamos, porque tenemos que ser claros, o sea, un buen lector de la Biblia va a ir pasando de saber pocas cosas a saber muchas cosas. Mientras más leo la Biblia, menos tonto soy, sin ofender a nadie. Pero mientras más leo la Biblia, más voy a saber de Dios, más voy a saber de algunas doctrinas, más voy a saber de lo que Dios espera de mí. Esa adquisición de conocimiento está muy ligada a mi orgullo, porque orgullo es el problema que todos nosotros tenemos. Es el problema que todos nosotros tenemos. Ahora, creo que tenemos que cuidarnos que cuando adquirimos conocimiento, sabemos para qué estamos adquiriendo conocimiento. O sea, el Señor nos da de gracia, damos de gracia. Entonces, una buena manera en la que nosotros evitamos o tratamos con la forma como adquirimos conocimiento es que no somos grandes almacenes o grandes bodegas que estamos simplemente acumulando conocimiento. No, nosotros realmente debemos de ser como compuertas de una presa. Adquiriste conocimiento, la sueltas, lo das, se lo das a otro, lo compartes con otro. Quieres que lo que Dios ha estado mostrándote a ti, otros más lo puedan tener, otros más puedan llegar a ello. A veces sentimos que es mucho para nosotros, pero resulta que cuando lo damos, a lo mejor la gente no va a valorar eso de la misma manera que tú lo hiciste. Sin embargo, esta es una manera como nosotros tratamos con nuestro orgullo continuamente. Da lo que recibes, da lo que recibes, da lo que recibes. Yo tuve un maestro que me causó tanta gracia cuando le escuché esta clase. Era una clase de evangelismo personal, y él dice que de las miles de puertas que ha tocado para compartir el evangelio, una sola vez le han estrellado la puerta en su nariz. Y lo dice al principio de la clase, y como en la clase 10 dice, ¿quién le había estrellado la puerta en la nariz? Llega, se presenta ahí en la puerta, le dice que es un nuevo vecino, comienza a introducirse, y después le dice que está pensando en reunirse todos los viernes para compartir el evangelio de Jesucristo con sus nuevos vecinos. Mi maestro estaba llegando a este nuevo barrio y estaba queriendo presentar el evangelio con sus vecinos, y entonces le dice, ¿y cuántos años tiene usted? Pues le da la edad. ¿Y usted cree que puede enseñarme algo? Dice, yo tengo 45 años dando la clase de griego en el seminario bíblico fulano de tal. ¡Pum! Le estrelló la puerta en la nariz. Y él dice, cuídate de los maestros de griego. Pueden tener el dominio del idioma griego y ser pecadores que necesitan que les prediques a Cristo. Bueno, adquirir conocimiento puede inflarnos tanto que creemos que ya nadie tiene nada que mostrarnos o enseñarnos o mostrarnos en las Escrituras, y eso nos pasa a un bando muy peligroso. Yo creo que pudieras fácilmente poner arriba de un ring a dos diferentes tipos de personas. El que tiene sabiduría y adquiere conocimiento, y el que adquiere conocimiento pero no tiene sabiduría. Porque la sabiduría desarrolla el temor a Dios en la persona, y el conocimiento te llena de información, y saber muchas cosas que otros no saben te enloquece, porque te envanece esa área que solamente se alimenta con eso, no con adulación. No, ¿cómo sabe? ¿Cómo lee? No, citas textos bíblicos o citas textos de autores o citas de esto, pero eso tiene que ver con conocimiento. Entonces, sería muy interesante cuando tú dices, ¿qué sucede si la persona ya es sabia y adquiere conocimiento? Yo tuve un compañero en la escuela que mi abuela, tu abuela, mi suegra, le enseñó a leer y escribir.
llegó a la escuela. Él venía ya del campo, de haber pastoreado, y yo viví con él 2 años, porque al siguiente año que salió de la escuela, él iba un año adelante de mí, vivió en la casa con nosotros. Cuando nos casamos, él pastoreaba una iglesia, pero la iglesia que pastoreaba en Hermosillo no tenía casa pastoral. Así que seguimos viviendo juntos ese año y platicando. Cuando yo hablo acerca de él, yo digo, estoy sorprendido porque él nunca fue a una universidad, nunca fue a un seminario bíblico donde tiene un equivalente a una licenciatura, un maestría, un doctorado, pero yo no he escuchado un solo maestro en Biblia que enseñe las epístolas católicas, las epístolas que no son paulinas, pues, con tanta lucidez y sin necesidad de tener un texto en la mano para enseñar. Se ha paseado por esas cartas y las enseña con mucha seguridad, mucha firmeza. Entonces yo sumo a esto, él ya era sabio cuando llegó a la escuela. Lo que no tenía es una disciplina para estudiar las materias que estaban dentro de la currícula del seminario en el tiempo en que fuimos. Lo aprendió. Entonces, no necesitaba de poder decir que ya tenía el texto bíblico como su preferencia en su vida, porque básicamente ya había sido predicador y había sido pastor en la sierra. El asunto con esto es que yo he visto a la inversa, gente que llegó a los seminarios, no tenía sabiduría, se llenó de conocimiento y nunca llegaron a desarrollar sabiduría, pero tienen conocimiento. Y lo peligroso, si me permites, citando a Santiago, no a Pablo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces yo sigo apostando porque podamos entender en la iglesia de que la sabiduría, la real sabiduría, la que viene de Dios, regresa a Dios porque te enseña el temor hacia Él. Y todo el conocimiento que se pueda adquirir alrededor de ello, pues te va a ser más habilidoso para poder enseñar y explicar la palabra con verdad y con rectitud. Entonces yo creo que sí es bueno enfatizar que primeramente la Biblia habla que el principio de la sabiduría es temor a Dios y que no estamos en contra del conocimiento, pero el conocimiento se agrega como conocimiento que estás aprendiendo algo que nunca te habían explicado, nunca habías aprendido. Y también poder entender de que el conocimiento o la sabiduría que haya en nosotros no es nuestra, es de Dios. Es de Dios, y mantenernos allí humildes para que el nombre de Cristo sea exaltado en todo, porque siempre debemos de tener un corazón enseñable. No lo sabemos todo. Y yo creo que esto es lo que nos mantiene realmente en el punto de la humildad. Y eso es muy necesario siempre recordárnoslo, ¿no? El hecho de que mientras la adquisición de conocimiento, el ministerio, el tiempo en el servicio cristiano, incluso aún el tiempo en la vida cristiana. Hay gente que se siente muy espiritual o muy capaz porque tiene, no sé, 30, 40 años caminando en el Señor. Bueno, mi hermano, permíteme decirte que el tiempo cronológico en el Señor
puede no coincidir con la madurez de un creyente. Entonces, hay cosas de las cuales nos sentimos orgullosos que posiblemente te vas a tener que dar cuenta un buen día de estos que no es eso. Ahora, erramos porque nosotros muchas veces confundimos inteligencia con sabiduría. Yo he conocido a gente que pasa como sabia, pero que realmente es inteligente. No es lo mismo. La inteligencia es saber cosas. La sabiduría es saber cosas que las aplico. Entonces, muchas veces erramos en la iglesia porque decimos, fulano hermano, mira qué sabio es. No, es inteligente porque sabe cosas, sabe en la teoría cómo debería de hacerse las cosas, pero está faltando en la aplicación de esas verdades. Entonces, la sabiduría, a diferencia de la inteligencia, no va a producir jactancia. La sabiduría, como ya lo mencionó Philly, va a producir que nuestras rodillas estén doblegadas delante del Señor, que nuestro corazón esté doblegado delante del Señor y que nosotros hagamos lo que hagamos para su gloria y nunca aspiremos a ser ni enemigos de la cruz ni ladrones de la gloria del Señor. Entonces, adquirir inteligencia por sí sola sin ningún beneficio para el cuerpo de Cristo pudiera ser un peligro, y el peligro es tarde que temprano te vas a desenfocar. Y si algo puede desviar nuestro corazón de una manera muy visible, es cuando estás desenfocado de lo que Dios te dio a hacer para la gloria del Señor, porque entonces vamos a estar muy ocupados posiblemente haciendo cosas que no es el enfoque prioritario que el Señor nos dio. Como mencionaba Gerson hace un momento, por supuesto que no estamos en contra del conocimiento. Creo que era el hermano Almirudis, ¿no?, quien decía, los cristianos de antes pensaban que mientras más tontos eran más santos. El apóstol Pedro nos insta a que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que nos pida razón del evangelio. Mi hermano, ¿cómo vamos a estar preparados si no conocemos? ¿Cómo vamos a estar preparados si no tenemos, ayer lo mencionaba, si no hemos guardado en nuestro corazón la palabra de Dios? ¿Y cómo se hace eso? Leyendo, estudiando, adquiriendo ese conocimiento. Pero para Santiago, como lo mencionó ahorita el pastor Fernando, hay una relación entre la sabiduría y la vida de piedad. Para Santiago, adquirir la sabiduría que es de Dios tiene como resultado una vida piadosa, mientras que la sabiduría humana es carnal, es diabólica. Recordemos algo, Satanás no es creador, él es un ser creado, y Satanás se ha dedicado siempre a crear versiones falsificadas, versiones chafas de las cosas que Dios hace. Entonces Dios dice, esto es sabiduría y esto es lo que produce, y Satanás se ha encargado de poner en el mundo, para nosotros esto es sabiduría, pero lo único que eso produce es orgullo, es ego, es inflarnos, pero es un conocimiento que al final de cuentas no va a producir piedad y mucho menos va a tener como resultado en un momento la vida eterna. Sí, entonces necesitamos conocimiento, necesitamos aprender, necesitamos llenarnos de Biblia, de todo lo que podamos obtener de información y conocimiento que nos lleve a obtener la sabiduría de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos yendo por ese buen camino? Va a producir en nosotros humildad y va a producir en nosotros una vida piadosa, como lo menciona Santiago. Y una vida que glorifica a Dios, eso es lo importante. Una vida que glorifica a Dios. La última vez que Daniel y yo estábamos platicando el domingo después de la reunión, y me acordé de la última vez que vino el hermano Irán, y yo no sé si él lo logró antes de partir con el Señor, pero tuve una conversación con él acerca de temas escatológicos, y el hombre a sus 80 y tantos años seguía estudiando las escrituras, seguía estudiando el tema de la escatología, y él en particular me dice, ¿sabes qué? Yo he tenido que llegar al punto de reconocer que por lo menos la iglesia donde yo estuve falló en entender esta área de la escatología, y yo estoy en una revolución de mi quehacer teológico en esa área
porque a los 80 y tantos me cayó la luz de que estuvo entre nosotros esta corriente, pero no tiene ningún sustento bíblico. Y entonces dice, comencé a escribir un libro. No sé si el libro salió, no lo sé, pero algo que me llamó la atención es que este hombre a sus 84, 83 años, no recuerdo cuántos tenía la última vez que lo vi, estaba diciendo, todavía sigo creciendo en el quehacer teológico. Ahora permítame, voy a ir con dos preguntas rapiditas, pero permítame nomás explicar esto. Cuando nosotros pensamos en hacer teología o en el quehacer teológico o en la adquisición de conocimiento de Dios en nuestras vidas, hay 4 dimensiones o hay 4 cosas que nosotros no podemos perder de vista. Entonces lo voy a usar con teología. Número 1, nuestra teología tiene que empezar con la Biblia, y a esto le llamamos teología bíblica. ¿Cómo adquiero yo teología bíblica? Lee la Biblia. ¿Sí? El fundamento de la teología es la Biblia. Yo necesito leer la Biblia para entonces poder tener una buena teología bíblica. ¿Para qué me sirve la teología bíblica? Les voy a decir para qué me sirve. Cuando yo me siento, por ejemplo, y preparo un mensaje y estoy en la segunda carta de Pedro, por decir, y entonces el pasaje me va a llevar a hablar, como en el capítulo 2, de falsos maestros. Yo estoy ahí en mi bosquejo, pero mi mente ya está pensando que Judas habla de falsos maestros, que Pablo habla de otros falsos maestros, que Jeremías e Isaías enfrentaron a falsos maestros. ¿Y por qué sé eso? Porque he leído la Biblia. Entonces mi teología bíblica surge de que yo leí Biblia. ¿En qué otras formas me sirve? Tú estás en la esquina de Zaragoza y X, te encuentras con Zaragoza, Independencia, te encuentras con alguien que muchos años no has visto, le comienzas a compartir de Cristo, no llevas un bosquejo, no tienes un método, y entonces comienzas a recitarle pasajes bíblicos. ¿De dónde crees que eso salió? De tu teología bíblica. Entonces, si no lees la Biblia, vas a ser un mal teólogo bíblico, no vas a tener teología bíblica. ¿Sí? Entonces, lo primero es, nuestra teología comienza con la Biblia, allí comienza. Segundo, hay otro aspecto de la teología al que le podemos llamar teología sistemática. ¿Qué es lo que hace una teología sistemática? Bueno, más o menos, pero lo que hace es tomar 12 o 15, de 12 a 15 doctrinas cardinales de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo adquieres una teología sistemática? La vas y la compras a una librería, normalmente son volúmenes de este vuelo, te encuentras que hay un montón, no voy a recomendar ninguna para que no haya gente afectada por eso, pero hay un montón, algunas recientes y otras de muchos años. ¿Y qué es lo que encuentras? Más o menos encuentras esto: un capítulo que se llama Dios, un capítulo que se llama Jesucristo, un capítulo que se llama el Espíritu Santo, la palabra, la iglesia, la salvación. Y lo que una teología sistemática hace es básicamente tomar este grande tema, buscar todos los pasajes de la Biblia que hablan sobre ese tema y sistematizar ese tema. Te darás cuenta que en la mayoría de teologías sistemáticas que yo conozco, el último capítulo es la escatología. Y ahí algunos se ponen de acuerdo y otros no se ponen de acuerdo y se pone muy divertido el asunto. Pero el asunto es, bueno, adquiero teología bíblica leyendo la Biblia. Adquieres una teología sistemática comprándola y leyéndola claramente. No nomás es comprarla para tenerla ahí en tu librero. El tercer aspecto de la teología es la teología histórica. Y lo que la teología histórica recoge o hace es esto. Lo que la teología histórica hace es, la salvación. Hablemos de salvación. Vamos a pasearnos por toda la historia de la iglesia buscando cuándo esa doctrina en particular fue fuerte, fue sólida, cuándo esa doctrina en particular fue descuidada o se predicó mucho de ella o hubo hombres que estuvieron abonando hacia esto. Bueno, eso es teología histórica. Tomas
una pequeña fracción, por ejemplo, la doctrina de la salvación, y vas a la historia y buscas en todos los siglos de historia de cristianismo que tenemos algo que te diga. Finalmente llegamos a la teología práctica. ¿De qué me serviría ser un buen teólogo bíblico, tener una buena teología sistemática en mí, tener una buena teología histórica en mí, si yo no voy a vivir? Si yo no voy a vivir lo que realmente estoy leyendo. ¿Sí? Entonces somos llamados a dar frutos y esa es nuestra teología práctica. Entonces, mira, ¿dónde es que tú lo ves en esto? Bueno, de formas muy claras. Por ejemplo, una doctrina donde muchas veces fallamos es en la soberanía de Dios. Nosotros decimos, gloria a Dios, el Señor está gobernando y Él sabe cómo hacer las cosas, pero resulta que el Señor tuvo a bien llamar, no sé, a tu hijo, a tu cónyuge, a tu abuelo, a tu padre, a una persona cercana a ti, tuvo a bien llamarlo a la presencia del Señor. Y ahí es cuando sabes no lo que esa persona cree, ahí es cuando sabes cómo está su teología práctica. Entonces, bueno, qué bendición que cuando el Señor llama a una persona a casa, entonces nuestros hermanos que han pasado por allí pudieran decir, gloria a Dios, Él es soberano, estoy bien. Wow, yo me quito el sombrero y digo, esta persona está llevando adelante la obra del Señor Jesucristo porque su teología práctica es clara. Bueno, pero yo he conocido gente que de labios dice Dios es soberano, pero cuando Dios decide que alguien tiene que ir a casa, entonces se pelea con Dios. Entonces lo que esa gente te está diciendo es que su teología bíblica, sistemática e histórica es mentira, porque está fallando en su teología práctica. Incongruente. Y la incongruencia nunca bendice a nadie, pero la congruencia nos bendice increíblemente. Entonces, cuidemos este aspecto de la sabiduría y de la inteligencia, no los confundamos. Bueno, voy a ir rapidito por las últimas dos preguntas solamente para tomarlas. ¿Qué diferencia hubiera entre el llamado de Dios que Él hizo a sus discípulos en la Palestina o en el tiempo de vida que Jesús caminó con ellos y nosotros el día de hoy? Y la respuesta es ninguna, más que tiempo y espacio, dijiste ahorita, ¿no? Tiempo y espacio, ninguna. O sea, Juan, Mateo, los discípulos y los apóstoles que caminaron con el Señor fueron llamados, bueno, sí, ciertamente a un discipulado diferente al nuestro porque lo vieron literalmente. Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo, al verbo. Eso es lo que los anunciamos, ¿sí? Pero de ahí en fuera, bueno, nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras. Somos llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el siglo XXI. Eso pudiera tener algunas connotaciones diferentes, sobre todo cuando vemos las formas como ellos murieron. Todos fueron mártires para el Señor. Todos fueron mártires para el Señor. Juan tuvo su exilio en Patmos. La tradición dice que estuvo en una olla de aceite hirviendo, pero no murió. Finalmente murió anciano, muy anciano, viviendo en la ciudad de Éfeso. De ahí en fuera, algunos fueron decapitados, lapidados, crucificados, aserrados. Entonces, pero no hubiera diferencia alguna en cuanto al llamado. El llamado sigue siendo real para nosotros, con connotaciones claras hacia dónde nosotros deberíamos ir en nuestro seguir a Jesucristo. Y la última, algo que hizo Jesús a sus discípulos fue el llamado: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el mismo llamado que nos hace a nosotros, y es de abrazar la cruz. Pastor, en su devocional él decía que no era una metáfora. Tenemos problemas tremendos para entender el sufrimiento y su relación con el ministerio, con el llamado a seguir a Cristo, para entender que el sufrimiento está
estrechamente ligado al cristiano, porque nos tocó vivir en esta parte del mundo donde se supone que hay mayores libertades. Hermano, usted y yo no sabemos lo que es ser un cristiano en el siglo XXI en países comunistas, en países que son, por ejemplo, países comunistas como en Corea, como en China en algún tiempo que estuvo muy fuerte. No sabemos lo que es ser cristiano en el siglo XXI en países donde hay, en países islámicos, por ejemplo. No sabemos lo que es ser cristiano en el siglo XXI en países, por ejemplo, del África, donde la hechicería, el ocultismo y todo lo que tenga que ver con cosas oscuras está invadido. No sabemos eso. Sabemos lo que es levantarse los domingos, planchar tu mejor ropa para ir a la iglesia. Es lo que conocemos. Entonces, batallamos con entender el sufrimiento, batallamos con entender que el llamado es el mismo a tomar nuestra cruz y seguirlo, porque, como le decía Pastor, creemos que está hablando de nuestro vecino, de nuestro jefe, de lo que sea. En algún momento, en la providencia de Dios y en su soberanía, Dios va a permitir que la persecución llegue a este lado del mundo. Y no creo que falte demasiado tiempo para que eso suceda. Y es entonces cuando vamos a conocer realmente lo que es llevar una cruz y lo que es seguir el camino de la cruz. Bueno, y la última pregunta, ya para irnos a comer. ¿Cómo un pastor protege su corazón al amar más a las personas y cómo trata con el dolor que éstas le pueden producir? Mientras más tiempo un pastor está en una misma iglesia, o sea, mientras más tiempo un pastor pasa en una jornada espiritual de ver crecer a una familia, más va a estar comprometido en el tema amor. El fenómeno de iglesias que tienen pastores itinerantes, o sea, pastores que están 2-3 años en una congregación y se van, 5 años y se van, a lo mejor no lleva a muchos pastores a este punto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un pastor nuevo llega a una congregación tiene su luna de miel. Y luego después de que el pastor tiene su luna de miel y pasa por esos momentos románticos de gente diciéndole: pastor, aquí estamos, lo que tú necesites y vamos a trabajar para la gloria de Dios. Ahorita somos 100, pero vamos por los 1000. Esa época romántica en algún momento va a pasar. Pero cuando un pastor se queda por años o por décadas pastoreando una misma iglesia es diferente. Yo en esta congregación he bautizado adolescentes o jóvenes a los que ya me tocó casar, a los que ya me tocó presentar a sus hijos. Y bueno, eso significa que a lo mejor ayer pastor daba un dato cuando estábamos despidiendo a Tony, ¿no? Y él estaba hablando de un campamento en el 2005. Y a mí nunca se me va a olvidar ese campamento por una razón. Esa conversación que pastor dice que él y Jesús estaban teniendo en el cerrito, por allá en un rinconcito, en una esquina, debajo de la palapa que ahí había, me llamó mucho la atención porque eran 2 muchachos hablando en una esquinita después de un servicio en la noche, y mientras todos estábamos cenando, ellos estaban sentados platicando. Entonces, cuando yo ya vi que el asunto iba por arduo camino y que veía que la conversación era buena, yo dije: sí, yo creo que es bueno que yo vaya y esté ahí. Y entonces recuerdo que por providencia de Dios, porque yo estaba en la cola, ellos se pararon y vinieron, y yo dije: Señor, gracias, sí voy a cenar. Pero entonces cuando ellos se acercaron a mí, yo le hago la pregunta a Jesús y le digo: ¿qué estaban haciendo? ¿O de qué estaban platicando? ¿O qué pasó? Más bien, ¿qué pasó con ustedes?, le dije yo. Y entonces Jesús me dijo esto: le estaba platicando a pastor que acabo de nacer de nuevo. Y nació de nuevo.
Lo vi crecer, lo vi servir, se fue de la ciudad, lo vi casarse. Bueno, qué maravilloso es ver estos cuadros. Mientras más tiempo un pastor entonces se queda en una ciudad, más vas a tener amor por la gente, porque los vas a ver crecer, los vas a ver servir. Como les decía ayer, nuestros niños que en algún momento vinieron en carriola ahora están partiendo lechuga, están raspando zanahorias, están juntando la basura, están lavando platos. Bueno, si el Señor lo permite y si la rueda, el ciclo vuelve a dar vuelta, al rato esos chamacos van a andar como un día estuvimos tú y yo, trayendo carriolas con niños a estos campamentos, o sentados aquí o predicando. Bueno, pues ya vimos a Pastor, ya vimos a Jaciel compartir. El punto con esto es, mientras más tiempo pasamos, el amor es más grande, es mayor. Pero también tenemos que entender, y esto es algo paradójico, hablando de paradojas, pero curiosamente la gente a la que más amas es posiblemente la gente que en algún momento pueda herirte más, por muchas razones. Y no voy a entrar en el detalle ya por cuestión de tiempo, pero yo creo que un pastor cuida su corazón, y eso es un ejercicio continuo. Cuida su corazón, y yo se lo digo a mi esposa cada rato se lo digo a mi esposa. ¿Sabes qué? Estas ofensas no las puedo tomar personales. No puedo tomarlas personales, porque si yo tomo estas ofensas personales, me voy a ir rápido, o me voy a infartar, o me va a salir una úlcera, o va a llegar el día en el que yo diga no más, me voy del ministerio. ¿Por qué no las tomamos personales? Porque finalmente yo entiendo algo. Nosotros como cristianos estamos en un proceso, no somos perfectos, yo como pastor no soy perfecto, usted como oveja no es perfecta, y en ese proceso podemos herirnos. Podemos herirnos. Y si algo ha afectado la relación a veces pastor-oveja, es el orgullo. Es no saber decir por qué me fui, por qué me siento incómodo en el momento adecuado, en el punto adecuado. Entonces mira, a mí me ha tocado despedir, por ejemplo, personas. En mi pastorado me ha tocado ver dos fenómenos: gente que se va y que no supe cuándo se fue, porque no dijo absolutamente nada que se iba. Y a mí me ha tocado gente venir y decirme, ¿sabes qué? Pues vengo a despedirme. Bueno, vienes a despedirte, está muy bien. Si tu decisión ya no se puede platicar, si ya no podemos conversar, está muy bien. Solamente dame una razón por qué te estás yendo. Ahora, voy a ser muy claro con esto. Mira, la gente nos puede mentir. La gente te puede dar una razón que no es verdadera, y si tú conoces a esa ovejita, ahí mismo sabes que no es verdadero, o a los 2 o 3 días te vas a enterar cuál fue la verdadera razón. Pero yo he tomado esta decisión cuando alguien me dice, me quiero ir y me quiero ir en paz. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Yo te agradezco que hayas venido a platicar contigo, déjame, voy a orar por ti. Y a quienes me han permitido orar por ellos, he orado por ellos. Yo le digo a Paula, qué chistoso. Se van de la iglesia y resulta que nos oyen más que cuando no venían. Comentan los mensajes en Facebook, mandan mensajes, pastor, sigue predicando, sigue proclamando a Cristo. Qué chistoso, le digo. Pero he llegado a una conclusión. Si ellos se hubieran ido y yo hubiera tenido una actitud orgullosa, yo cierro la puerta. A alguien hace unos días le acabo de decir, porque no sé si estaba triste, meditabundo, me estaba preguntando por el campamento y pensaba que íbamos a tener el campamento en Mochis. No, le dije, vamos al fuerte, y si quieres venir, eres bienvenido o eres bienvenida. Y me decía, no puedo ir, pero estaba pensando en esto. Y yo le dije, no te olvides nada más de algo, esta es tu casa. Y la carretera y la puerta está abierta. ¿Qué gano yo en una actitud orgullosa en no hacer esto? Hermanos, no gano nada. Y si algo el Señor nos enseña y nos modela, es mansedumbre y humildad. Entonces,
cuido mi corazón de forma práctica en ese sentido. Cuando la gente ofende, no lo tomo personal. Aunque muchas veces pudiera tomarlo personal, yo digo, no es bronca conmigo, es con Cristo. No es bronca conmigo, es con Cristo. Oro por esa gente, el otro día estaba, hace unos meses, no el otro día, pero estaba orando y entonces empecé a acordarme de mucha gente y comencé a orar por ellos. Y así como que mi esposo me dijo, ¿qué te está pasando? ¿No? Nomás era un ejercicio para purificar el alma. Punto. O sea, Señor, bendícelos allá donde están. Sé con ellos, que crezcan, que te busquen, que te amen. Bueno, otros ni siquiera están en una iglesia. Señor, que te encuentren, que regresen, que vengan a ti. Eso es sanador, increíblemente. Porque básicamente entiendes que estamos en un proceso de santificación todos. Y eso incluye básicamente al pastor. Me tocó hace unos años estar sentado detrás de un hombre de Dios. Yo lo consideré ahora por situación de una enfermedad. Él está fuera de base, como decimos los mexicanos, pero yo lo consideré un excelente maestro de la Biblia. Era un hombre muy tranquilo para hablar, fue misionero aquí en esta ciudad y me tocó en una ocasión estar sentado detrás de él en una conferencia a la que solía ir año tras año para pastores, y él era el encargado de abrir la primera sesión, y creo que regresaba como a la sesión 6 o 7 a predicar. No sé qué pasó entre que él vino de su casa o entre que él llegó a la iglesia, o no sé qué pasó, pero ese hombre venía un poco alterado cuando subió al púlpito. Él subió, traía excelentes notas, traía un excelente mensaje, una excelente enseñanza, como cada vez que yo creo que yo lo escuché. A veces escuchamos predicadores que decimos, como que el hermano venía cansadito esta tarde, ¿no? Como que el hermano no venía en su mejor momento, o como que el hermano, bueno, yo creo que esa fue la única vez que yo escuché al pastor Castillo y que estaba en ese sentido. No sé qué había pasado, pero simplemente no era su mejor momento. Compartió, y creo yo que compartió un poquito enojado. Y no pasó nada. Y cuando él bajó, hizo algo que yo nunca había visto que él hacía. Se arrodilló y empezó a llorar como un niño. Y entonces yo estaba sentado detrás de él, eran unas sillas más o menos como estas, pero tenían así, y yo me quedé pasmado porque yo dije, ¿qué está pasando aquí? Después había un receso y él siguió llorando y estando en un tiempo con Dios. Yo dije, bueno, pues me quedé ahí. Yo esperé hasta que él se paró. Bueno, se paró como a los 10 minutos, se secó las lágrimas y salió. No se quedó al mensaje de la noche. Esto empezaba en jueves por la tarde y había 2 sesiones. Pero él vino 2 días después, el sábado por la mañana, y subió al púlpito y hizo lo que él sabía hacer, y bajó de ese púlpito y ni siquiera oró. Estaba hablando acerca del corazón del pastor, y nunca voy a olvidar la forma como él terminó de predicar ese día. Citó el Salmo 23, y mientras estaba citando el Salmo 23, traía un micrófono de estos inalámbricos, el hombre estaba llorando, y mientras él estaba diciendo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida, el hombre ya estaba bajando y estaba sentado en su silla. Él ya había acabado, ni siquiera dijo, acabo de terminar de predicar, oremos, pero el resultado fue maravilloso. El lugar tenía gente llorando, el lugar tenía gente arrodillada, doblegada delante del Señor, diciendo, Señor, tú eres el príncipe de los pastores. Y recuerdo que le dije a quien estaba al lado de mí, este es el hombre que tú y yo conocemos. El hombre que predicó hace 2 días es desconocido, pero este es el hombre que tú y yo conocemos. A la vuelta de los años nunca he olvidado ese acontecimiento porque me enseñó muchas cosas.
me enseñó que el orgullo te puede subir a un púlpito aunque tu espíritu no sea el espíritu adecuado para compartir. Pero luego la humildad te va a llevar a doblar tus rodillas sin importar que haya 2,000 personas viéndote y llorar. Y no sé su oración, pero yo creo que su oración más o menos fue en este sentido: perdóname, Señor. Y luego volver a verlo regresar a 2 días y ver la gracia y la misericordia de Dios, me parece algo sorprendente. Y por cierto, nada más permíteme decirte, aunque yo lo vi esa vez no haciendo un muy buen trabajo, nunca dejó de ser para mí un gran maestro de Biblia. Tuvo una mala tarde, y yo cuento esto no para denigrar su ministerio, yo cuento esto para que veas que aún los hombres de Dios pueden tener una mala tarde y aún así humillarse delante del Señor y volver a ser utilizados por Dios de una manera gloriosa. Así que necesitamos reconocer que nuestro orgullo va a estar peleando con nosotros, y nuevamente tenemos que reconocer que el Señor nos va a dar de su gracia si nos humillamos, pero nos va a resistir si somos soberbios. Pues tú no tienes ni la edad ni los años de ministerio en lo que puedas corroborar esto, pero yo tengo amigos que terminaron la carrera del ministerio siendo pastores itinerantes. Y platico frecuentemente con 2 de ellos. Casi yo soy el que regalo la llamada porque yo les estoy llamando. Pero algo de lo que adolece alguien que haya servido tanto tiempo en una y otra iglesia. Tengo uno en la ciudad que vino supuestamente a retiro y finalmente está en una congregación, pero él en 51 años de ministerio, un año más que yo, ha pastoreado más de 20 iglesias. Y entonces los otros dos fueron itinerantes y estuvieron en una cantidad de iglesias también, pero no a compararse con el que está aquí. Pero con los otros que yo tengo comunicación me dicen, la decisión que tú tomaste para quedarte en una ciudad y estar en una sola congregación es algo que te dio identidad con una familia. Y nosotros, después de haber servido tantos años, no tenemos identidad con nadie, porque finalmente eso es lo que sucedió. Dice, no, lo que ha sucedido contigo es una cosa maravillosa, porque tú pastoreaste, te quedaste en la ciudad y tienes identidad con la gente. Así que aparentemente, si nosotros al salir de una denominación no perdimos, realmente por la voluntad de Dios y porque Dios así lo quiso, ganamos y ganamos mucho, porque puede un ministerio de 40, 50 años de ministerio en una ciudad ver el fenómeno que tú estás viendo. Gente que llegó niña a la congregación, o gente que no te tocó presentar a ti, que me tocó presentar a mí, que crecieron, ya se hicieron adultos, te tocó casarlos a ti, te va a tocar presentar a sus hijos, te va a tocar casar a sus hijos, y finalmente, si Dios así lo dispone, vas a poder mirar el fruto de generaciones venidas de generaciones. Entonces, cosa que un itinerante no lo puede ver, porque un itinerante, como el caso de este hermano que te platico, que está todavía en la ciudad de Los Mochis, en una congregación de la Iglesia de Dios, él pastoreó más de 20 iglesias, porque la última vez que yo platiqué me dijo, pues a esta no la había pastoreado 2 veces donde estoy, dice, pero en Mochis pastoreó 2 veces la central. Entonces, esta de que volví es mi 21 iglesia en menos de 50 años de ministerio. Entonces, no logran tener identidad con nadie en ese sentido. Y aquí hay identidad plena ya. Bueno, vamos a orar. Nos vemos unos 20 minutos de más, pero creo que fue bueno. Ya está la comida, esa voz me agrada. Bueno, Jaciel va a dirigirnos en oración para terminar. Y bueno, yo espero que haya sido bueno el tiempo, que haya sido de edificación para ustedes. Y
Las dos preguntas que quedaron en el tintero, con gusto se las contesto de forma personal, pero bueno, vamos a hacer. Por la misericordia que has dado en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo este tiempo que hemos podido reflexionar acerca de la cruz y cómo la cruz tiene injerencia en nuestra vida, cómo la cruz tiene su lugar central en todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque nos enseña, Señor, que por la cruz de Cristo estamos unidos a Él en su sufrimiento, estamos unidos a Él en sus padecimientos, Señor, que nos ayudas a tener una conciencia, Padre, de que el llamado que tú nos haces no es un llamado al ego, a la soberbia, a exaltarnos a los otros, es un llamado a humillarnos y a seguirte, exaltando solamente a Cristo crucificado. Gracias, Señor, porque también por la cruz tú compraste, salvaste y limpiaste a tu iglesia, y tú nos has añadido a una iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer en amor, en compromiso por la iglesia a la que tú nos has plantado. Ayúdanos a crecer en amor, en lealtad, en fidelidad a los líderes que tú has puesto sobre nosotros, no con una actitud de adulación, de querer impresionar, no, Señor, sino como lo dice el autor a los Hebreos, cuiden de aquellos que les han enseñado, hagan que su trabajo sea más agradable, sea que no lo hagan con quejas, que no lo hagan de mala manera, porque eso no es beneficioso para ustedes. Señor, queremos honrar el liderazgo que tú has puesto sobre nosotros. Todo esto es posible gracias a la cruz de Cristo. Todo esto es posible cuando somos fieles al llamado de tomar nuestra cruz cada día. Señor, te adoramos porque siendo imperfectos tú nos vas perfeccionando, siendo débiles tú nos fortaleces, Señor, y siendo quizá no teniendo sabiduría, tú nos das la sabiduría divina, Señor. Nos ayudas a tener el conocimiento que nos lleva hacia ti. Gracias por este tiempo. Bendice también los alimentos que hemos de tomar, que mis hermanos sean bendecidos, sean fortalecidos sus ánimos, sus cuerpos con el alimento. Gracias porque nos los da, Señor, y que podamos tener un agradable tiempo, Señor, ahora con este tiempo de comida y de esparcimiento. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.